Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast que estamos iniciando. Somos un grupo de amigas y un amigo que les vamos a hablar sobre terapia, sobre lo que nos pasa en la terapia, sobre algunas dudas que tenemos como terapeutas y también como personas. Y pues vamos a empezar presentándonos cada una y uno. Yo soy Paulina Lecanda, psicóloga de formación, psicoterapeuta. Mi especialidad es en psicoterapia familiar sistémica y los enfoques que más utilizo son los de la terapia narrativa, la terapia colaborativa. También me gusta la hipnosis ericksoniana, también hago eso. Soy feminista y me interesa mucho hablar sobre cómo lo político atraviesa el espacio del consultorio. Creo que este espacio que tenemos compartido, que a veces le decimos supervisión, aunque no sé quién nos supervisa, nos supervisamos entre todas. Este espacio para mí representa eso, poder hablar de cómo lo social, lo político, lo histórico también tiene que ver con la terapia y con el ejercicio que hacemos como terapeutas. Y estoy muy emocionada de este podcast. Hola, pues estoy muy contenta de formar parte de este grupo de profesionistas que intentamos acompañar a otros en sus procesos de crecimiento. Yo soy Sol González y soy psicoterapeuta gestal, soy psicóloga de formación, psicóloga social. Mi trabajo por muchos años ha sido en comunidades, en zonas de guerra y posguerra, desplazamientos internos, refugio y además tengo mi consulta privada y formo parte de este equipo que es de supervisión donde nos acompañamos también nosotras en nuestras dudas, en nuestros miedos y en nuestras soledades del consultorio. Entonces, bueno, pues bienvenides. Esperamos que lo que aquí escuchen les sea de utilidad. Hola, buenos días. Yo soy Selene Galixto y también soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica y soy psicoterapeuta. Me formé en terapia narrativa, terapia de reencuentro y me dedico a la consulta privada. Trabajo desde hace muchos años en eso y también he sido facilitadora y he acompañado procesos personales, pero también procesos comunitarios, formar a docentes, a niños y niñas, y eso, estudiantes, ¿no? Entonces, como que eso me dedico y pues sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y esperemos que este espacio sea de ayuda para que se sientan acompañados y acompañadas en estos momentos que requieran algo y pasaremos con Mónica ahora. Hola, soy Mónica Gamboa, de formación soy psicóloga, sexóloga y psicoterapeuta. Soy psicoterapeuta sistémica, sobre todo, y pues sí, tengo experiencia de trabajo también, pues conozco a Selene desde hace rato y tenemos muchos años trabajando juntas, mucho dando capacitaciones, formando maestras, maestros, estudiantes. Y ahora pues me dedico a la docencia y mucho al consultorio. Y estoy contenta de compartir este espacio con gente tan querida. Hola, mi nombre es Gabriel Bonifaz y soy el único espécimen masculino del grupo. Soy psicólogo clínico de formación también, sexólogo y pues me he dedicado mucho al acompañamiento de grupos y formación de personas que se van a dedicar a acompañar grupos y en psicoterapia también. Y bueno, también he tenido una evolución muy interesante aquí porque pues varias personas son vínculos muy importantes, me han dado clases, me han acompañado, nos hemos vuelto amiguis, ¿no? Y entonces,
pues muy, muy, muy contento de estar aquí, compartir y de escuchar y de saber todo lo que he aprendido en la supervisión, como bien Sol decía, y de todo lo que voy a aprender a partir de ahora. Entonces, pues eso, muchas gracias y espero que esto les sirva. Y todas son feministas, pero no lo dijeron. Está muy asumido, está tan asumido que es parte de nuestra piel. Les quiero contar un poquito de cómo es que llegamos aquí a este punto, porque tenemos pues años ya de reunirnos. No todo mundo, el equipo se ha ido transformando, pero bueno, como ustedes sabrán, o no, muchas veces los espacios de supervisión, hay una persona experta, ¿no? que se supone que sabe más o que tiene una trayectoria profesional más amplia, y un grupo de estudiantes o personas con menos experiencia se reúnen, comparten los casos que ven en el consultorio y la persona experta orienta un poco esos casos, ¿no? Y eso cuesta dinero también, ¿no? O sea, hay que pagarle a esta persona experta por sus opiniones acerca de los casos. Uh-huh. Y bueno, nosotros un poco cambiamos este formato porque creemos que todas somos personas más o menos expertas, unas más en unas cosas, unas menos en otras, pero un poco nos reunimos, no en este formato, sino en un formato más de compartir saberes, de compartir opiniones, ¿no? Y entonces, pues desde ahí es un poco distinto. Tenemos tiempo reuniéndonos y hay gente que ha salido y gente que ha entrado. Y nos pasa, en algún momento nos pasó que decíamos, lo que conversamos aquí se vuelve muy interesante, deberíamos escribir sobre ello, ¿no? Y una época nos dio por escribir algunas de las cosas que conversábamos y salieron artículos bonitos. Vino la pandemia, dejamos un poco eso y después nos seguimos reuniendo. Incluso en la pandemia nos reuníamos por Zoom, que no era lo mismo, pero nos reuníamos. Y en esta última etapa, ¿no? Con nuevos integrantes, hace poquito Selene dijo, es que deberíamos esto que conversamos hacerlo llegar a más gente porque es interesante. Y sí, creo que muchas veces en los procesos de supervisión suceden cosas, diálogos muy bonitos, nos vamos dando cuenta, no sé si muy bonitos, pero interesantes o fuertes, trascendentes, significativos, ¿no? Y aprendemos un montón, ¿no? Yo creo que aprendemos un montón porque tenemos distintas formaciones, porque pues somos 5 cabezas que pensamos 5 cosas diferentes y eso es muy enriquecedor. Y también yo creo que una parte muy importante es que somos amigas, amigos, ¿no? O sea, como nos queremos mucho y hay una parte donde yo siento que eso es una parte importante. Incluso hay veces que nos hemos reunido y no supervisamos, nos reunimos para supervisar y acabamos platicando de cualquier otra cosa menos de la supervisión, y yo siento que eso es súper valioso, o sea, como que esperamos el día de reunión para encontrarnos, un poco como para decir el ambiente que nos acompaña, ¿no? Porque también creo que es distinto que en los grupos de supervisión, donde puede haber competencia, ver quién sabe más, quién dice la opinión más inteligente de ese caso, y creo que esto no nos pasa acá, es como hay una cosa linda de compartir, de acompañarnos amorosamente, ¿no? Yo también, algo que a mí me gusta mucho del grupo que tenemos y de este podcast ahora, es que creo que el consultorio puede ser un espacio paradójicamente muy solitario para la terapeuta o el terapeuta. Entonces, aunque siempre estás con otra persona y siempre estás conversando, al final pues no tienes a esas otras voces que te acompañan y que te ayudan a pensar y a manejar y a sentir lo que está pasando en la consulta. Entonces eso, el grupo de supervisión hace que, bueno, para mí esas otras voces de mis amigas y mis amigos vienen también al espacio de consulta y sé que no estoy sola ahí frente a eso que está pasando, sino que pues voy a tener un espacio donde lo voy a poder compartir, o me acuerdo de las cosas que me han dicho y vienen también a mí en la consulta.
Y pues creo que la idea de este podcast también es eso, ¿no? Que otras, no solo personas que sean terapeutas, sino también personas que les llame la atención la psicología o que vayan a terapia, puedan escuchar y poder como hacer este diálogo y estas conversaciones más amplias. Este grupo de supervisión es sumamente respetuoso, ¿no? Como que no hay alguien que está por arriba de las y los demás, sino como que estamos en el mismo nivel y vamos compartiendo lo que pensamos desde nuestra experiencia, desde lo que sabemos, de quiénes somos. Y entonces cuando se lo vamos diciendo a las demás, a algunas nos dará sentido los comentarios que nos dan, a veces no, pero eso no pasa porque alguien va diciendo es así, tienes que hacerlo de esta manera, eso está mal, eso que hiciste no lo deberías de hacer. Creo que esos juicios no aparecen, y entonces lo hace mucho más amigable, mucho más respetuoso. Hay mucha risa, ahora estamos muy serias, pero ¿ya vieron que no? Somos de una manera muy divertida y muy juguetona en esos términos, a pesar de lo que los temas que podamos ir poniendo en la supervisión puedan ser temas difíciles, siempre encontramos como algún otro lado como para relajar y para seguir como compartiendo esto que nos va pasando, ¿no? Desde esto que dice Pau, como muy solitario, ¿no? Lo que nos genera, las angustias, los miedos, y así de, ay, no sé qué hacer, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, a veces inclusive tenemos un chat y podemos poner algo de, ay, auxilio, por favor, y entonces ahí todas contestamos y nos vamos acompañando, y creo que eso ayuda muchísimo. Entonces, esa es la razón también por la cual fuimos haciéndolo. La intención de este podcast no es enseñar nada, ¿no? Ni instruir, ni dar ideas, sino abrir, ¿no? Abrir la puerta a un espacio que disfrutamos mucho y que nos es muy enriquecedor, y que de esa manera pensamos que para alguien puede ser enriquecedor o no, pues, ¿no? Entonces, eso, no hay... Sí, justo como quitar la idea de ser expertos O de tener la verdad, ¿no? Exacto. No es como la cosa correcta. Exacto. No ha sido, o sea, que tenemos varios días pensando cómo llamarnos, ¿no? Pero al final encontramos un nombre que nos gusta y nos va a contar Sol. Sí, estaba revisando el chat y toda la lista de posibilidades de nombre del podcast, y todas ya estaban en Spotify. Entonces, somos creativas, pero no tanto, ¿no? Llegamos tarde. Y bueno, después de mucho reflexionar, llegamos hoy, como todas las mañanas que nos juntamos a hacer la supervisión, nos juntamos a comer pan y a tomar café. Y hoy pues estábamos viendo quién compraba el pan, y de ahí salió la idea del nombre del podcast. Y el podcast decidimos nombrarlo Panterapia. ¿Por qué Panterapia? Vamos a ver, hay como 3 razones básicas. Claro que entramos a San Google a consultar, ¿no? Y decidimos, bueno, pan viene del latín, panis. Desde latín se transforma a pa, que es esta voz indoeuropea, que quiere decir comer o proteger. Ese es el primer punto. Comer parecería que no tendría que ver con nuestra profesión, pero tiene todo que ver con nuestra profesión. No solo porque nos encanta el pan, ¿no? Y por normalidad. Y porque con el pan las penas son menos, ¿no? Pero también es cierto que muchos de los procesos emocionales tienen que ver con digerir, ¿no? Con digerir las emociones, con procesar lo que nos dice el mundo de nosotras mismas, ¿no? Masticar, ¿no? Hacer todo este camino que nos lleva a no solo tragar ideas o tragar posturas, sino reflexionarlas finalmente, ¿no? Entonces, esa es una parte, pero además habla de proteger, ¿no?
Y no es que nosotras protegemos en nuestro trabajo, pero sí pretendemos ser un espacio seguro para las personas, donde no reciben juicios, ¿no? Y además este propio espacio de supervisión es así, funciona así. Es un espacio seguro donde podemos dudar, donde podemos sentirnos con miedos, ¿no? Donde podemos no saber. Y de todas formas es un espacio seguro donde nadie nos va a enjuiciar, ¿no? Entonces eso por un lado. Pero luego viene la voz griega, ¿no? Que es el pan que se utiliza en casi todas las lenguas occidentales como un prefijo y que quiere decir todo o global. Es decir, 2 ejemplos, pandemia, ¿no? Es global, o pansexual, ¿no? Este también nos gusta mucho y creemos que viene al caso con nuestra propuesta, porque cada uno de nosotros tenemos formaciones, orígenes, experiencias distintas y sumamos. Nos gusta sumar esas miradas, nos gusta la diversidad. No estamos peleando por cuál de las posturas teóricas es la mejor, porque además creo que partimos del principio de que el ser humano es tan complejo, ¿no? La humanidad es tan compleja que no hay una sola teoría que pueda abarcar toda esa complejidad. Entonces nos gusta sumar en ese sentido. Y bueno, y el pan de las mañanas que nos comemos cada vez que supervisamos, sobre todo por ese pan, ¿no? También es muy simbólico para nosotras y nosotros porque es lo que hacemos cuando supervisamos. Comemos pan dulce, ¿no? Y tomamos café y nos hace muy feliz. ¿No? Entonces, ese es el origen de nuestro nombre. Esperamos que les guste, esperamos que les signifique algo y que también ustedes, pues, se emocionen como nosotras nos emocionamos y participen de este espacio seguro y sin juicios. Pau ahora nos va a explicar cuál va a ser la dinámica del podcast. Lo que hemos pensado es que vamos a hacer una tómbola cada episodio y en esta tómbola van a estar nuestros nombres y cada una de nosotros va a pensar un tema. Entonces la idea es que al principio vamos a hacer la tómbola, en esa tómbola va a salir un nombre y el nombre... más bien la persona dueña de ese nombre va a decir el tema del cual quiere hablar. Entonces, algo que yo creo que es importante también decir es que no vamos a hablar de los casos en sí que tenemos en terapia, sino que vamos a hablar de cómo es para nosotras ser terapeutas y pues con la guía de un tema en específico. Cada episodio va a tener un tema, entonces después de la tómbola vamos a hablar de ese tema y ya. Y el siguiente episodio va a ser otro tema y así. Los temas pues son al azar, no son temas que hemos preparado con anterioridad, sino que van a surgir en el momento. El podcast me emociona porque creo que va a tener esta capacidad de ser muy, muy diverso y... podemos ver una figura que generalmente es como misteriosa, ¿no? Que es como la del terapeuta, ¿no? O sea, desde que se estableció como terapeuta y desde que pues Freud inauguró como cómo tenía que ser, pues la figura es como muy misteriosa y casi no se habla de quién da terapia, ¿no? Hay muchos textos sobre pacientes y sobre casos y así, pero no es tanto el hablar sobre... que vive, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, lo que coincido con Paulina, que decía, es como un trabajo solitario donde no hay como a quién acudir luego, ¿no? En vivo. Entonces pues va pasando lo que sucede ahí dentro, ¿no? Y crea muchas dudas. Entonces creo que eso está bonito de revisar como de qué nos pasa en estos procesos y un poco revelarnos, ¿no? O sea, revelarnos en el sentido de... pues sí, demostrarnos tal cual, ¿no? Como personas que estamos ahí haciendo un trabajo, ¿no? Entonces,
Pues eso es lo que me emociona y pues estoy muy, muy contento también de estar aquí. Más que expectativas, pues estoy como ilusionada y sí, pues abierta y curiosa de qué va a ir pasando. ¿Por qué ver este podcast? Pues porque yo creo que los temas de los que vamos a hablar son temas en los que estamos todas y todos. De alguna manera nos tocan. No son temas teóricos, rebuscados, que no toquen a la gente, sino que vamos a hablar de la cotidianidad, de lo que pasa, de lo que nos pasa a todas y a todos en este mundo. Y entonces, pues sí, desde ahí creo que puede ser útil o interesante, ¿no? Queremos también como generar diálogo hacia afuera, entonces eso, como invitarles a participar de la manera que quieran participar, y así el diálogo no se queda entre nosotras 5, sino que se abre a cualquier persona que quiera participar, y eso me parece interesante. Yo, Selene, pienso, porque somos muy listas, definitivamente. Y nuestra discusión, y porque tenemos mucha experiencia, y además porque este es un espacio, o sea, yo sigo pensando que es seguro, donde siento que la gente que nos escucha o que nos podría escuchar le resuenan con esas preocupaciones, inquietudes, dudas, historias que nos van pasando, que ocurren dentro, que podemos mirarlas en el consultorio, pero que no solamente le pasa a esa persona que está frente a nosotras, sino que en general creo que son preocupaciones o temas o conflictos que pueden tener cualquiera que esté del otro lado escuchándonos, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante, o por eso creo que la gente le va a encontrar sentido. Y además luego, si quieren, lo pueden compartir donde quieran y lo pueden escuchar en sus clases y donde sea, porque creo que es eso, como que es algo muy natural y que vamos a resonar, creo que las personas que estamos aquí y las que están del otro lado. Bueno, pienso en que a mí me hubiera gustado cuando empecé a dar terapia, poder tener acceso a esto que hacen los terapeutas y las dudas y cómo resuelven los retos que se van presentando, pero que da vergüenza preguntar, ¿no? Porque se supone que debemos de saber muchas cosas y hay una presión muy fuerte. Entonces, creo que es un espacio para quien empieza, para escuchar sus propias preguntas, ¿no? Y en ese sentido, si ustedes tienen preguntas, también pueden escribirlas y las podemos incluir, ¿no? En la tómbola. Pero por otro lado, también creo que es una invitación, no importa si eres terapeuta o no, es una invitación en donde queremos decirte que no estamos solos, no estamos solas, ¿no? Que estas cosas nos pasan en la vida porque somos humanos, humanas, ¿no? Entonces, esa es mi expectativa, que la gente que nos escuche se sienta acompañada, ya sea como profesionista o simplemente como quien escucha desde su propio proceso. También creo que es muy interesante porque es un chisme. y somos, creo, estoy segura de que somos personas honestas y auténticas. No tenemos tantos pelos en la lengua, pero también cuidadosas con lo que decimos. O sea, más que cuidarnos de, ay, no voy a decir esto porque qué van a pensar de mí, cuidamos a la otra, como ya hemos dicho varias veces hoy, para no juzgar, pero sí podemos hablar de forma genuina. Y pues yo creo que nos vamos a atrever a hablar genuinamente de lo que nos pasa en nuestra práctica como terapeutas, lo cual también creo que puede ser muy aliviador, si es que esa palabra existe, aliviante, no sé cómo se dice, sanador, quizá, porque nos ponemos un montón de exigencias a veces como terapeutas y creo que escuchar cómo otras personas se tropiezan, cómo tienen miedos, cómo enfrentan ciertas cosas, las dudas, nos hace también como pues relajarnos y abrir las posibilidades en la terapia. Entonces, pues es un chisme que ayuda.
Nada más para recordarles que el inicio del podcast serán los viernes y empezamos el 11 de octubre. Y bueno, muchísimas gracias a Edgar, que será nuestro productor y que nos estará acompañando en estas grabaciones. Y muchas gracias por todos. Muchas gracias. Gracias, Sol. Gracias, Pau. Aparte todo su gracias, viernes, o sea, Daniel. Gracias, Moni. Estamos en la Ciudad de México. Exacto. Y nos vemos pronto. Chao. Bye. Adiós. Bye, bye, bye.